Buenas, el siguiente video vamos a hablar el tema de introducción al software y hardware. ¿Qué es el software? El software es un conjunto de programas o instrucciones digitales que le indican al hardware lo que debe hacer, y esto se puede dividir en dos grandes grupos. Estos grupos serían software de aplicación y software de sistema. Y ambos se encuentran altamente relacionados y trabajan en conjunto para llevar a cabo diversas tareas. Bueno, una característica esencial del software es que se instala en el hardware, lo que nos permite interactuar con este último y realizar tareas específicas. La diferencia que tiene con el hardware es el software no tiene una fecha de caducidad definida, pero puede contener errores conocidos como bugs que requieren actualizaciones periódicas que permitan garantizar su eficiencia y corrección. El software se compone de una serie de programas y procedimientos que son necesarios para el funcionamiento de dispositivos tecnológicos. Es la parte intangible que subyace en todos los dispositivos y sistemas informáticos, ya que sin él estos no podrían funcionar adecuadamente. ¿Cómo está compuesto el software? Bueno, el software se compone por diferentes niveles de lenguaje y cada uno cumple una función específica que permite la comunicación entre los seres humanos y las computadoras. Entonces, el nivel más bajo o más básico sería lo que es el lenguaje de máquina, que es basado puramente en código binario que se representa por unos y ceros. Este lenguaje es intrínsecamente complejo tanto para lectura como escritura para los seres humanos. El lenguaje de bajo nivel o lenguaje máquina se conoce así porque es el único lenguaje que la computadora puede entender directamente, ya que es lo más cercano al nivel del hardware. Luego, un nivel más adelante, tendríamos lo que es el lenguaje ensamblador, que nos acerca más el lenguaje a algo que pueden comprender los seres humanos. En este lenguaje se utilizan palabras y caracteres especiales para programar instrucciones que luego son convertidas al lenguaje máquina y luego, que pueden ser entendidas por la computadora. El ensamblador es el encargado de realizar esta traducción. Entonces, el ensamblador se encarga de traducir el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina para que la computadora lo pueda entender. Y por último, un nivel más arriba tenemos lo que se conoce como lenguaje de alto nivel. Este tipo de lenguaje es más alejado del lenguaje máquina, es lo más alejado que hay y es el más cercano a un lenguaje humano. Estos se crearon con el objetivo de simplificar la programación de tareas complejas, dando la oportunidad de crear programas mucho más sofisticados y con una menor cantidad de líneas de código. Por ejemplo, tenemos lenguajes como Java o C++, y a pesar de su cercanía al lenguaje humano, estos lenguajes también deben de pasar por el proceso de convertirse al lenguaje de máquina para que la computadora pueda entenderlos. Software de aplicación. El software de aplicación habla de programas diseñados para permitir a usuarios llevar a cabo tareas muy específicas. El software de aplicación se diseña con el usuario final en mente, con la idea de brindarle herramientas y funcionalidades que faciliten la realización de distintas tareas. Entonces, ejemplos comunes de estos tenemos Excel o Photoshop, que son aplicaciones diseñadas con el objetivo de atender necesidades específicas de los usuarios. Google Chrome también es un ejemplo de un software de aplicación, ya que su objetivo es servir a los usuarios y facilitar su interacción con la Internet. El software de aplicación es esencial para actividades cotidianas, ya que proporciona herramientas y funciones que abordan una amplia variedad de tareas y permiten resolver distintas necesidades. Luego tenemos el software de sistema, que es la base esencial para poder instalar y gestionar el software que acabamos de ver, el de aplicación, y es el puente que existe entre el hardware de un dispositivo y las aplicaciones que los usuarios utilizan. Entonces, los más conocidos o los que más se utilizan son Windows, iOS, el de Apple y Linux. Y entre sus funciones ellos tienen abarcar la administración de la memoria del dispositivo y darle la habilidad al usuario de poder gestionar los recursos del sistema. Garantiza que el dispositivo funcione de manera eficiente y proporciona una interfaz para que el usuario pueda interactuar con el sistema. Luego tenemos también controladores o drivers, que son otro tipo de software de sistema. Estos permiten que el sistema operativo se comunique de manera efectiva con los componentes de hardware, como por ejemplo pueden ser tarjetas gráficas o teclados, lo que garantiza que estos funcionen de la manera que el usuario espera y permite establecer una conexión entre el software y el hardware del sistema. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte física
que conforma una computadora o un dispositivo, como puede ser un smartphone. Este está compuesto por componentes eléctricos que se interconectan y permiten su control y funcionamiento. El hardware, como habíamos hablado anteriormente, solo es capaz de entender lenguaje de máquina y él trabaja completamente en notación binaria, lo que significa que se comunica solo a través de combinaciones de unos y ceros. El hardware es esencial para poder hacer posibles las operaciones, tareas programadas en software y además el hardware puede experimentar desgaste con el tiempo, a diferencia del software. Por lo que la reparación o cambio de partes juega un papel muy importante en la eficiencia y el rendimiento del dispositivo. Componentes del hardware. La arquitectura que se usa actualmente en el hardware fue creada por von Neumann en 1945 y es todavía utilizada en la mayoría de computadoras. Esta arquitectura consiste en almacenar tanto instrucciones como los datos dentro de la misma memoria. Los componentes claves de esta arquitectura son la unidad de control, la unidad de entrada y salida, la unidad aritmético-lógica, la unidad de memoria y los registros. La unidad de control es la parte que controla el flujo de información entre la memoria principal y los otros componentes. Y la unidad aritmético-lógica es la que realiza las operaciones matemáticas y lógicas necesarias para el procesamiento de datos. La unidad central de procesamiento o CPU es la encargada de procesar la información de la memoria principal y devolverla después de ser procesada. La unidad de control es la encargada de regular y controlar el flujo de información entre la memoria principal y otros componentes de la computadora. Luego tenemos unidad de entrada y salida, que se encarga de recibir información del mundo real, como por ejemplo la entrada desde un teclado y convierte esto en notación binaria para que pueda ser procesada por el CPU. Luego tenemos la unidad de salida que presenta la información procesada por la CPU en un formato comprensible para los usuarios. Luego tenemos la unidad aritmético-lógica que realiza operaciones matemáticas y lógicas de los datos procesados por el CPU. Luego la unidad de memoria es la que se encarga de almacenar información y dividirla en espacios de memoria del tamaño de un byte. Y los registros son los que se encargan de almacenar datos de manera temporal utilizando operaciones de procesamiento. Es posible clasificar el hardware en dos tipos distintos, interno y periférico. Los componentes internos son todos los circuitos dentro de la computadora y los periféricos serían todos los componentes externos al ordenador, como por ejemplo un teclado o un monitor. Y ambos son necesarios para que la computadora pueda funcionar de manera plena. Impacto en el mundo actual. El impacto del software y el hardware en el mundo actual es bastante claro y ambos son elementos esenciales prácticamente en la vida cotidiana de todas las personas y desempeñan un papel fundamental en una amplia gama de procesos técnicos y sociales. ¿Esto por qué? Porque no solo facilitan la comunicación y el entretenimiento a través de dispositivos, ya sean smartphones o consolas de videojuegos, sino que han brindado muchísimas herramientas con mucho poder a los entornos laborales. Esto permite llevar a cabo tareas de manera más eficiente y productiva, lo que permite reducir los tiempos y mejorar la productividad en diversas operaciones. La educación también se ha visto beneficiada gracias a la integración de aplicaciones de software, ya que ahora los programas educativos incorporan cada vez más tecnología, lo que ha impulsado el crecimiento de carreras en ingeniería y tecnología. El software, que en sus inicios era complejo y accesible solo para matemáticos y científicos, ha logrado evolucionar y se ha vuelto más accesible y menos complejo, lo que ha permitido el desarrollo de software con muchas funcionalidades mucho más avanzadas y amigables para un público mucho más amplio. La combinación de hardware y software ha transformado tareas que antes se realizaban en formato físico, como por ejemplo llevar cuentas o la creación de documentos, y los ha transformado en procesos digitales que son mucho más sencillos de elaborar y brindan facilidades a la hora de modificar y de realizar trabajos en conjunto. Esto hace que los flujos de trabajo se vuelvan más eficientes y dinámicos. Por ejemplo, tenemos la automatización, que es una tendencia que ha modificado muchísimos trabajos
y lo seguirá haciendo. Esto plantea también muchas inquietudes sobre la posible sustitución de personas por máquinas en ciertos puestos de trabajo. La inteligencia artificial desempeña un papel muy importante en esta revolución tecnológica, ya que ha demostrado un grandísimo potencial para adaptarse a cambios y mejorar la eficiencia de ciertos procesos. Y luego en el ámbito de la salud, la tecnología ha brindado muchísimos beneficios muy significativos, desde la mejora en los diagnósticos hasta la posibilidad de un monitoreo en tiempo real de los signos vitales de los pacientes. Esto ha permitido a los médicos tomar decisiones más informadas y brindar un tratamiento mucho más preciso. Y en el futuro de la tecnología, lo que se vislumbra es la inteligencia artificial como siguiente punto de inflexión en lo que es la revolución tecnológica, ya que tiene el potencial de hacer los sistemas mucho más inteligentes y adaptables. Sin embargo, surgen desafíos y riesgos, y es fundamental considerar cómo estos avances pueden afectar no solo la sociedad, sino también la economía. En estos casos, la ciberseguridad se vuelve muy importante a medida que aumenta la cantidad de información sensible que se almacena en dispositivos y sistemas. Se requieren avances en este campo para proteger la información y lograr garantizar la privacidad. Esta es una área que puede servir como ejemplo de que, bueno, a pesar de que algunos trabajos pueden quedar obsoletos frente a la automatización, eh, inevitablemente otros nuevos espacios se abrirán debido a los cambios sociales y a las necesidades que surgen a nivel laboral. Bueno, y con esto terminamos el video Introducción al software y al hardware.